Cada islote tiene entre 50 a 300 micrómetros de diámetro y tienen cuatro tipos de células secretoras. Las células alfa, que van a secretar el glucagón, las células beta, que son las que secretan insulina, las células delta, que son las que secretan somatostatina, y finalmente las células F, que son las que secretan el polipéptido pancreático. La función más importante del páncreas endocrino es la regulación de la glucosa, regulación de la glicemia. Y esta regulación está dada por estas dos hormonas, la insulina y el glucagón. Lo regulan muy rápido porque aparte de regular la glicemia, van a controlar la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Entonces, dependiendo de los requerimientos energéticos, si es en ejercicio, si es en condición basal, cuando ustedes están levantándose, cuando se están acostando, después de haber hecho un ejercicio intenso, vamos a tener que regular los niveles de glicemia. Entonces, la secreción de insulina y glucagón se estimula por la entrada de nutrientes en el tubo digestivo. Esto es muy importante. No solamente hay un componente asociado a neurotransmisores o neuronas que estén transmitiendo el estímulo de liberación, sino que también hay un componente mecánico. Y las hormonas de los isletes se secretan a la vena porta. La vena porta para poder ejercer sus efectos en el hígado. Generalmente, como tienen funciones antagónicas, cuando hay glucosa muy alta, glicemia muy alta, nosotros tenemos que secretar insulina y cuando está muy baja se secreta glucagón. Si nosotros vemos minuto a minuto el control de la glicemia en un paciente, se mantienen los niveles de glucosa alrededor entre 70 y 100 miligramos por decilitro, que es aproximadamente 90 miligramos por decilitro, que sería lo que podríamos ver en un paciente en condiciones normales, ¿ya? Pero nosotros sabemos que estos 90 equivalen a una acción combinada, ¿ya? De los efectos de la insulina y glucagón sobre tres tipos de tejido: el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Entonces, por un lado, la insulina va a llevar las vías metabólicas al almacenamiento de glucosa. Y ahí lo vamos a almacenar como glicógeno en los músculos y en el hígado y triglicéridos en el tejido adiposo. Y el glucagón lo que hace es tomar el glicógeno y los triglicéridos y llevarlo a la vía de degradación del glicógeno a la gluconeogénesis y va a comenzar la oxidación de las grasas para ocuparlas como energía. Entonces nosotros tenemos un rango, el cual les había explicado. En el rango normal está entre 70 y 100, aquí sale entre 60 y 90, depende del individuo, depende de las condiciones, pero en Chile generalmente entre 70 a 100, ¿ya? Por lo tanto, bajo estos niveles de glicemia nosotros vamos a tener letargia, convulsiones, daño permanente en el cerebro y probablemente vamos a tener, si es que se prolonga, muerte, la condición de hipoglicemia. Por lo tanto, ustedes pueden ver que la regulación de la glicemia es bien importante. Y para esto, la insulina, que es la hormona peptídica que se encarga de disminuir los niveles de glicemia, va a tener una función que es más bien de tipo regulatoria a la baja. ¿Cómo se sintetiza entonces la insulina? A partir de dos cadenas lineales unidas por puentes disulfuro, ustedes lo tienen acá, se sintetiza como un prepropéptido, la preproinsulina. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Ya, seguimos entonces. Entonces tenemos esta preproinsulina, es un prepropéptido. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Se tiene que fragmentar para poder activarse. En este caso, esta secuencia señal se corta, ¿m? Y se unen por puentes disulfuro estas estructuras y finalmente se fragmenta una porción de la proinsulina, ¿ya? O sea, de preproinsulina pasa a proinsulina y la proinsulina cuando pierde este péptido que se denomina el péptido C, se transforma en una insulina madura que es la que tiene actividad. Una forma de saber cuánta insulina tenemos es medir el péptido C, porque por cada insulina va a haber un péptido C que la conformó en algún momento. Entonces podemos estimar sin necesidad de medir la insulina directamente cuánta insulina podemos tener. Esto es muy importante. Ya, esta es una pregunta de prueba. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se va a liberar la insulina de las células beta del páncreas? Entonces, nosotros tenemos un transportador en las células beta del páncreas, que es el transportador GLUT2. Cuando usted come, supongamos que se comió 2 hamburguesas solo y se tomó una bebida, una Coca-Cola de 2 litros solo. Los niveles de glicemia van a aumentar en todo el conducto, perdón, en todos los vasos sanguíneos. En todos los vasos sanguíneos va a tener una mayor cantidad de glucosa. Y cuando esta mayor cantidad de glucosa pasa por el páncreas, esa glucosa ingresa al interior de la célula beta mediante estos transportadores GLUT2. ¿Ya? Ese exceso de glucosa va a tener un metabolismo dentro de la célula pancreática, donde la glucosa, por una enzima que se llama glucoquinasa, va a transformarse en glucosa 6-fosfato, que posteriormente va a formar NADPH por la oxidación de la glucosa. Y esos productos de la glucólisis va a producir NADPH y ese NADPH va a ser ocupado, ¿cierto? Produciendo mucho más ATP. ¿Dónde se produce ATP? Ustedes preguntan. En la mitocondria. Es decir, ingresa glucosa a la célula beta, es ocupada por la mitocondria, se produce mucho ATP y mucho NADPH y esto lo que hacen es cerrar un canal de potasio. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese canal de potasio que se cierra produce que el potencial de membrana de la célula aumente. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando sale potasio de la célula, se empieza a hiperpolarizar la membrana. Pero si cerramos ese canal de potasio, no va a bajar más el potencial de acción y va a tender a subir, porque sabemos que afuera hay mucho sodio y que ese sodio puede entrar libremente hacia la célula. Por lo tanto, acá se va a producir un cambio en el potencial de membrana de esta célula. Y eso va a inducir la apertura de un canal de calcio dependiente de voltaje. Cuando aumenta mucho el calcio al interior de esta célula beta del páncreas, se va a producir exocitosis de todas las vesículas que están almacenando insulina. ¿Ya? Entonces, las proteínas G, acopladas a la adenilato ciclasa y a la fosfolipasa C, van a mediar acciones de otros estimuladores o inhibidores de la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque no solamente que la glucosa entre a la célula beta pancreática, es una señal para que se produzca la liberación vesicular de insulina. También hay otros que se conocen como estimuladores de la secreción de insulina, la famosa incretina. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, la CCK, la acetilcolina,
que pueden estimular a un receptor acoplado a proteína G de estimulación, que va a generar entonces la activación de la fosfolipasa C por acá. Este es GQ, no es G de estimulación, es GQ. Y finalmente va a estimular que se produzca más liberación de insulina. Pero quedémonos solamente con la glucosa. Si entra más glucosa, mucho metabolismo, aumenta el ATP, se cierra un canal de potasio, se depolariza por una apertura de canales de calcio voltaje dependiente, aumenta el calcio intracelular, se liberan las vesículas con insulina. Entonces, esta es la respuesta, es el mecanismo por el cual nosotros estamos liberando insulina. En una persona sana, en ayunas, nosotros tendríamos aproximadamente 60 a 90 miligramos por decilitro, es decir, por cada 100 ml. Y postprandial, es decir, después de comer, llegaríamos a los 140. Estos aumentos discretos de glucosa plasmática provocan marcados aumentos de la insulina plasmática. ¿A qué nos referimos con esto? Si hay aportes de nutrientes, se va a secretar inmediatamente insulina y va a estimularse la utilización de los nutrientes, y también la movilización de sustratos endógenos va a ser inhibida. Esto obviamente para almacenar, o que utilicemos o que almacenemos glucosa. Entonces nosotros, ¿cómo veríamos una curva de glucosa? ¿Cierto? Acá tenemos la respuesta: insulina. A medida que nosotros tenemos muchos mayores niveles de glucosa en circulación, nosotros vamos a tener mayor liberación de insulina. Es decir, cuando llego a 100, estos son mis niveles de insulina. Si yo como y llego hasta los 200, obviamente va a haber un aumento proporcional de la insulina. Pero fíjense acá lo que pasa. Esto se satura. Si nosotros pasamos los 300 miligramos, es decir, si nosotros nos tomamos y nos comemos toda la mesa del cumpleaños solo, vamos a tener un máximo de insulina que vamos a secretar, que no va a ser suficiente para esa cantidad de glucosa que nosotros estamos ingiriendo, ¿ya? Entonces, por eso decimos de que hay una máxima y una mínima concentración de glucosa que puede liberar insulina. Sobre 50 liberamos un poco de insulina, sobre 300 ya no nos es posible liberar más insulina porque ya la gastamos toda. ¿Quedó claro eso? Macarena me pregunta, ese sería como otro mecanismo aparte. Se está refiriendo al mecanismo por el cual se produce liberación de insulina, ¿cierto? Tiene que ver con que hay unos fármacos, ya hay unos péptidos que se secretan que se llaman incretina. Estas incretinas lo que hacen no es liberar insulina, pero sí facilitan a que la insulina se libere. Exactamente, la CCK se considera como una de ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? No es que si hay muchos de ellas no se va a liberar insulina, pero en presencia de ella y de glucosa se libera con mucha mayor facilidad la insulina de sus vesículas. ¿Se entendió? Ya, seguimos entonces. Cuando nosotros veamos fisiopatología, vamos a tener que tomar atención a este gráfico, porque nos puede llevar a explicar un poco lo que es la resistencia a la insulina y la diabetes. Pero por el momento, lo que tenemos que entender es que si nosotros tiramos glucosa, administramos glucosa directamente a las venas, es decir, vía endovenosa, nosotros vamos a tener que va a aumentar la concentración de glucosa mucho. ¿Qué es lo que va a pasar?
las células beta del páncreas van a detectar muy rápido que la glucosa está aumentando mucho. Porque acuérdense, va a entrar por los receptores GLUT2 de las células beta del páncreas, va a aumentar mucho la oxidación de la glucosa, va a haber más ATP, se va a cerrar ese canal de potasio, va a entrar el calcio por apertura del canal de pendiente de voltaje, va a aumentar el calcio y se va a liberar la insulina. Pero acá yo veo dos curvas. Pregunta, ¿por qué tenemos dos curvas en la liberación de la insulina? ¿Qué significa esa carita, Florencia? Pregunta, eh, Maya, pensemos en la insulina. La insulina es un esteroide, es un neurotransmisor, es un péptido. ¿Qué es la insulina? Es peptídica, ¿cierto? Muy bien, Macarena e Ignacia. Es peptídica. Entonces, ¿cuánto tiempo se demorará la insulina en sintetizarse? Mucho, poco. Cuando digo poco, en tiempo, ¿cuánto sería poco para usted? ¿Un péptido se sintetiza en minutos, en segundos, en horas? Horas, ¿cierto? Pero la pregunta del millón es, ¿y usted cuándo necesita la insulina? ¿En unas horas más o en el momento en que usted está comiendo? No, pues usted la necesita ahora mismo, porque si no, va a tener la glicemia demasiado alta y puede llegar a problemas, ¿ya? Entonces, volviendo acá, en el momento en que uno come, efectivamente. Entonces, vamos al gráfico. En este gráfico nosotros podemos ver un pic, ¿ya? Este primer pic corresponde a lo que está listo para ser liberado en vesícula, ¿ya? Y este segundo pic que ustedes pueden ver, porque se libera todo, ¿cierto? Y después hay un segundo pic acá, ¿cierto? Que corresponde al resto de la insulina que es fabricada, porque fíjense bien, aquí, esto ocurre al minuto cero, es decir, en unos 2 minutos ya está secretando todo, pero después de una hora, uno tiende a liberar mucha más insulina, 2 horas, 3 horas, 4 horas y después disminuye, ¿ya? Eso corresponde a la segunda fase de la insulina. Entonces,
En esta diapositiva usted ve que la primera corresponde a la insulina empaquetada en vesícula, la que está lista para ser liberada, y la segunda es la insulina que fue sintetizada recién. Entonces, si nosotros pensamos en glucosa administrada oralmente, vamos a tener una mayor respuesta a la secreción de insulina comparada con la endovenosa. Este gráfico que tenemos acá tiene dos ejes. Este es el tiempo y esta es la concentración de insulina. El primero, que es el azul, corresponde a insulina que es consumida por vía oral. Entonces ustedes pueden ver que a medida que va absorbiendo, voy produciendo inmediatamente insulina, ¿ya? Sin embargo, si yo me inyecto directamente a las venas glucosa, la insulina no va a tener la misma respuesta. Entonces, ¿a qué se debe esto? Acá abajo nos dice que hay hormonas gastrointestinales, ¿como cuál? Como la CCK, que salía que también era un coadyuvante de la liberación de insulina, ¿cierto? Y además, el péptido parecido al glucagón, que se llama GLP-1, el polipéptido gástrico inhibitorio, que es el GIP, son los más importantes en ayudar a que se libere mucha más insulina. ¿Se entendió eso? Eso bailado con lo que habíamos hablado de antes. Entonces, si un sujeto sano consume en ayuna una carga de glucosa de 75 gramos, yo creo que todos ustedes en algún momento se han hecho esa prueba de la glicemia, ¿cierto? Donde nos dan ese jugo que es bastante malo, que es glucosa en 75 gramos, y después nos toman las muestras de sangre para ver cómo tenemos los niveles de glicemia y en algunos casos los niveles de la insulina. Entonces podemos ver que este aumento de la glucosa va a producir este aumento de los niveles de insulina, donde se va a reflejar de que el intestino está captando la glucosa y se va a reflejar también de que la insulina está siendo secretada. Entonces la respuesta de nuestras células beta va a ser aumentar rápidamente las concentraciones de insulina y vamos a volver a valores normales después de 2 horas y media. Es decir, usted a tiempo cero le toman una muestra, posteriormente toma glucosa, le toman a la hora otra muestra y 2 horas después le pueden tomar la muestra final. Esto es como, no se va a preguntar en la prueba, es para que ustedes lo tengan eh, como un dato, porque esto lo vamos a pasar con mayor profundidad cuando veamos fisiopatología. Entonces, por ejemplo, un sujeto que es diabético, tipo 1, es decir, que no tiene células beta del páncreas, fíjense bien que consume glucosa, pero los niveles de insulina no van a aumentar, ¿cierto? Entonces, lamentablemente no va a poder regular su glicemia. Y es por eso que necesita insulina inyectada de manera exógena. Entonces, aquí hay un paper que es de interés, que habla de estos famosos que son péptidos, como el GLP-1, que dijimos que favorecía la liberación de insulina. Entonces lo que habla es que el ejercicio y este péptido pueden potenciar el efecto de un tratamiento. Entonces una persona que tenga, por ejemplo, diabetes y que esté en tratamiento con agonista del receptor de insulina o que esté tomando metformina, si es que hace ejercicio y se le da este GLP-1, podría llegar a contribuir a regular de una manera mejor la glicemia si es que tiene diabetes mellitus de tipo 2. Eh, ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Violeta, ¿qué se refería con el mecanismo?
Ok. Veo que hay 2 otakus dentro de mi estudiante. Espero que se estén bañando. Los principales tejidos que van a involucrar la función metabólica asociada a la regulación de la glicemia son el músculo, son el tejido adiposo y también el hígado, ¿cierto? En donde ustedes pueden ver que en cada uno de ellos vamos a tener ingreso de la glucosa, ¿cierto? Para poder ser almacenada, pero las vías, ¿cierto? Metabólicas van a ser distintas. Por ejemplo, en el músculo, la glucosa va a poder ser almacenada como glicógeno o se va a utilizar para producir energía. Los aminoácidos que se encuentran en circulación, que vienen de la dieta, pueden ser ocupados y transformados en proteínas. En el caso de los adipocitos, la glucosa puede transformarse en triglicéridos. Por eso las personas que comen mucho pan o muchos azúcares en general tienden a formar más grasa, lo están almacenando, como triacilgliceroles. Y la glucosa en el hígado pasa al ciclo de Krebs, se puede almacenar como glicógeno o puede entrar al ciclo de Krebs y transformarse o en aminoácidos o en ácidos grasos, dependiendo de cuál es la vía metabólica que ocupa el hígado y el requerimiento metabólico también que tenemos a nivel hepático. Entonces, ya habíamos dicho cuál, y eso, por favor, es una pregunta que todos los años la mayoría me responde mal. Una cosa es el mecanismo por el cual se libera insulina y la otra es el mecanismo de acción de la insulina. ¿Se entiende? En el primero, aumentaba la glicemia a nivel de las células betas del páncreas, aumentaba la oxidación de glucosa y se libera insulina. Pero la insulina cuando se libera viaja hasta estos tejidos blancos que son los que mencioné y quedó pésimo esta animación, pero lo que hace la insulina, según este receptor, que es el receptor de insulina, este receptor de insulina se activa y hay unas proteínas que se llaman proteínas sustrato del receptor de insulina o IRS que se fosforilan y eso activa un proceso que involucra síntesis de glicógeno, como por un lado, ¿ya? Activa una proteína que se llama GSK activa y esta GSK activa se inactiva y puede activar la síntesis de glicógeno por un lado. Y por otro lado, esta proteína que está acá, que es la PKB, lleva una señal que a los receptores que se encuentran en vesículas, que son los GLUT4, los expresa en la membrana celular para que ingrese glucosa, ¿ya? Estos son los receptores, perdón, los transportadores GLUT4. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Tiene que decirme que la insulina se une al receptor de insulina, que se fosforilan los elementos sustrato del receptor de insulina y que esto produce síntesis de glicógeno y que los transportadores GLUT4 se expresen en membrana. Esa es toda la respuesta que yo les pido y es la que va a tener todo el puntaje, ¿ya? Y si se expresa más receptor GLUT4 en las membranas, ingresa más glucosa y por lo tanto disminuimos los niveles de glucosa en circulación. ¿Se entendió eso? Qué bueno que sean otakus limpios. Me alegro mucho. ¿No hay preguntas entonces?
No, me basta con que una persona ponga que sí, está todo claro y seguimos con la clase. Ya, súper. Todo claro. Seguimos entonces. Entonces, si ustedes pueden ver, se expresan estos receptores. Entonces, la insulina es la hormona de la abundancia. Comparte esta insulina y llegará grandes riquezas a tu vida. Entonces, esta hormona de la abundancia habla de que cuando tenemos un gran aporte de nutrientes que excede las necesidades que nosotros tenemos, la insulina promueve el almacenamiento de este exceso de nutrientes y suprime la movilización de sustratos endógenos. Baja los niveles de glucosa, pero ojo, concentraciones plasmáticas de ácidos grasos, cetoácidos y aminoácidos. Entonces la insulina estimula que se oxide y almacene e inhibe la producción de glucosa. ¿Ya? Almacenamos glucosa, pero no la producimos. En músculo entonces vamos a tener la inhibición de la glicogenólisis, se inhibe la gluconeogénesis y estimula la síntesis de glicógeno. Va a estimular la glicólisis también. Y va a aumentar el transporte de glucosa a la célula muscular. Del 30 al 50% de la glucosa que va a entrar no va a ser oxidada y se va a almacenar como glicógeno. En tejido adiposo, la insulina va a facilitar la captación de lípidos circulantes a los adipocitos. Va a activar una lipoproteína lipasa. Va a inhibir la lipólisis de triglicéridos almacenados. Inhibe la lipasa sensible a hormonas. Y eso obviamente nosotros necesitamos almacenar. Entonces tenemos que inhibir todas las hormonas que nos puedan ayudar a gastar esa grasa. Y también va a favorecer que los ácidos grasos que llegan de la dieta no entren a la beta oxidación. Eso a nivel hepático. Produce la síntesis de nuevo de ácidos grasos libres a partir de glucosa y con ello aumenta el contenido de lípidos en el hígado, que es muy importante. Estimula el transporte de aminoácidos desde el plasma a la célula muscular. Y si hay oferta abundante de aminoácidos, aumenta la síntesis global de proteínas y el crecimiento, regeneración y remodelación ósea. ¿Quedaron claras las funciones de la insulina? Todo claro entonces. Entonces, vamos al glucagón. El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos que tiene una función antagónica a la función de la insulina. Es decir, cuando tenemos poco, cuando la glicemia baja, el glucagón lo que va a hacer es estimular todos los mecanismos para que se libere glucosa, para que tengamos glucosa disponible, para fabricar más glucosa. Es producido por las células alfa del páncreas, regula el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos libres. Al contrario que la insulina, la producción de glucagón se inhibe por hiperglicemia y es estimulada por la hipoglicemia, es decir, cuando tenemos la glicemia baja, glucagón. Tal cual ocurre todas las mañanas cuando nos levantamos. Su síntesis ocurre de un pre-pro-glucagón, que es esta proteína gigante, y de aquí se desprenden, ¿cierto?, muchos fragmentos, dentro de los cuales tenemos el glucagón, el GLP-1, que ya dijimos que tenía cierto tipo de actividad regulando la insulina, el GRPP, el IP1, GLP2, etcétera. ¿Ya? Pero lo importante acá es que se sintetiza el glucagón y el GLP-1. Entonces, cuando nosotros tenemos bajos niveles de glucosa y tenemos cetoácidos
y estamos ocupando los aminoácidos y transformándolos a ácidos grasos, lo que vamos a tener es una supresión de la secreción de glucagón. Y por otro lado, cuando se produce glucagón, va a estimular que los aminoácidos se conviertan en glucosa. Entonces, esto se puede resumir en que la producción y liberación de glucosa, ácidos grasos libres y cetoácidos son estimulados por el glucagón. Se va a estimular la conversión de aminoácidos a glucosa. Esos son los cambios metabólicos que les hablé. Altos niveles de glucosa, ácidos grasos libres y cetoácidos van a inhibir al glucagón. O sea, cuando yo recién comí, el glucagón se va a inhibir. Si yo comí hace 7 horas atrás y he estado todo el día trabajando o estudiando en la universidad, el glucagón va a aumentar para darme la energía suficiente para llegar a la casa o al lugar donde nosotros vayamos a alimentarnos. Aunque usted no come mucho tiempo, la glicemia siempre tiene que estar en el rango que es de 60 a 90 o de 70 a 100, dependiendo. Entonces, la historia es la siguiente. Baja la glucosa plasmática. Eso se sensa en las células alfa de los islotes pancreáticos, estimula la secreción de glucagón, aumenta el glucagón plasmático y aumenta la glicogenólisis, la gluconeogénesis y la síntesis de cetonas. Aumenta las cetonas plasmáticas y aumenta la glucosa plasmática. Es decir, tenemos energía disponible para poder disponer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, seguimos entonces. Deme un minutito. Uf. Lo que pasa es que mi departamento le da todo el sol toda la tarde, entonces dentro de mi departamento tengo como 35 grados, y sin mentirle. Estoy casi a guata pelada, sí. El espectáculo es asqueroso. Seguimos. ¿Cuáles son las acciones del glucagón en el metabolismo de los carbohidratos? Se va a producir síntesis de glucosa dependiente del receptor acoplado a proteína G de estimulación. Es decir, tiene un receptor acoplado a proteína GS en el hígado. Entonces se va a unir a este receptor y como consecuencia va a producirse AMP cíclico como segundo mensajero. Se van a activar unas proteínas quinasa A y esto va a activar unos pasos metabólicos. ¿Cuáles son los pasos metabólicos? Primero, síntesis de glicógeno. Segundo, síntesis de glucosa. Y tercero, por una vía alternativa, va a haber un inhibidor que se va a activar y va a inhibir la fosfoproteína fosfato, que participa en esta vía de producción de glicógeno. Es decir, vamos a estimular la producción de glucosa. En tejido adiposo va a ocurrir lo mismo, pero con la diferencia que se van a ocupar los ácidos grasos, ¿cierto? Que están en forma de triacilgliceroles almacenados en las adipocitos, se van a utilizar y se van a enviar a circulación. Y estos de los miocitos pueden producir que se ocupen como energía.
Entonces se van a movilizar triglicéridos que están almacenados, se van a liberar ácidos grasos a la sangre y va a haber una beta oxidación de las grasas de parte de los músculos como fuente de oxidación. Entonces, por ejemplo, las personas que se encuentran en algún periodo en el cual quieren bajar el peso o quemar más grasa, tienen que saber que para poder quemar grasas tienen que hacer ejercicio en ayunas para que se pueda ocupar estas grasas que se encuentran almacenadas y se puedan ocupar por los músculos, ¿ya? Pero esto tiene que ser bajo supervisión porque obviamente nosotros sabemos que va a llegar un momento en el cual vamos a producir demasiados cuerpos cetónicos. Entonces tiene que haber un control bien realizado de estos niveles de ejercicio para poder quemar grasa. ¿Ya? Entonces, en resumen, vamos a tener aquí que desde el páncreas, altos niveles de glucosa me van a liberar insulina, que va a tener por función almacenar glucosa como glucógeno en el músculo y en el hígado. Y por otro lado, bajos niveles de glucosa me van a producir glucagón, que va a estimular que el glucógeno pase a glucosa, tanto en hígado como en músculo. Y además, nosotros podemos hablar que existe una relación antagónica entre la función de insulina y glucagón, desde la cual, si hay presencia de insulina, inmediatamente vamos a pensar que estamos en abundancia y el glucagón se va a inhibir. Y si no hay niveles suficientes de glicemia, se va a inactivar la insulina y se va a activar la vía del glucagón. Entonces, se van a activar todas estas vías que hemos hablado para poder traer metabólicamente glucosa a circulación o poder almacenarla. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Esto es importante, que lo sepan. Yo les hablé de que habían ciertos péptidos que participaban dentro de lo que era la regulación de la liberación de insulina, ¿ya? Pero la insulina y el glucagón no son las únicas hormonas que están involucradas en lo que es la regulación del balance de la glucosa. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos el eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, nosotros hablábamos de que se iba a producir CRH en el hipotálamo, que iba a estimular en la hipófisis a la hormona liberadora de adrenocorticotropina, y esto a nivel de la corteza y de la médula adrenal iba a producir cortisol y epinefrina. Y el cortisol lo que iba a hacer era aumentar la glicemia y la epinefrina también. ¿Para qué? Para tener mucho más energía disponible. A nivel del sistema nervioso autónomo, también íbamos a tener liberación de norepinefrina. Y esa norepinefrina también iba a tener un efecto metabólico. ¿En qué sentido? La norepinefrina tiene unos receptores en la grasa que es grasa parda. Y la grasa parda tiene receptores beta 3 que lo que hacen es ayudar a la beta oxidación de las grasas para producir energía y también para tener más glicemia disponible. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Son mecanismos que también van asociados a la regulación de la glicemia, pero que no son los clásicos que están asociados al páncreas. ¿Mm? ¿Se entendió eso? Ya,
¿Cuál es la gracia de hablar de este tipo de cosas? Yo les dije, hace una diapositiva atrás, si nosotros dábamos insulina directamente, perdón, me equivoqué, si nosotros dábamos directamente glucosa a la vena, íbamos a saltar toda la parte o el componente que era de tipo gastrointestinal y por lo tanto íbamos a tener una menor liberación de insulina, ¿cierto? Por lo que nosotros íbamos a tener una regulación más inadecuada de la glucosa, ¿cierto? Podemos pensar eso, ¿cierto? ¿Me van siguiendo lo que estamos viendo? Entonces, si nosotros tenemos el problema asociado a que no es el único estímulo, también van a haber algunos estímulos que son cerebrales que van a poder coadyuvar en la liberación de insulina y en la regulación de la glicemia. Por, e- por ejemplo, cuando nosotros comemos algo dulce, nuestras papilas gustativas envían una señal química a través de la vía sensitiva hacia el sistema nervioso central. Esa señal envía en el cerebro la información que nosotros estamos comiendo algo, ¿cierto? Se sensa, nosotros tomamos conciencia de que estamos comiendo y que quizás está rico, que está sabroso, etc. Toda esa información también contribuye a la liberación de insulina. Por eso se ha visto de que muchas personas que consumen estos stevia o sucralosa o sacarina, a pesar de no estar consumiendo azúcar, también pueden producir resistencia a la insulina. Y es porque el solo hecho de comer algo que es dulce es un estímulo para secretar insulina. ¿Se entendió eso? Entonces no bastaría con que nosotros no consumamos azúcar, sino que lo que hay que hacer es la frecuencia. La frecuencia de las comidas y la frecuencia del consumo de estos, ya sea endulzantes o sea azúcares, tiene que ser adecuada. No es tanto como memoria celular, sino que es un mecanismo que nosotros tenemos. Cuando usted está comiendo y está rico, inmediatamente nuestro organismo manda esa señal de que estamos ingiriendo algo rico. No tiene que ver con que sea o no sea azúcar, tiene que ver porque es una vía sensitiva que está informando que nosotros estamos comiendo algo y que está sabroso, que está muy rico. Por eso hay gente que dice, pero si yo tomo Coca Light, ¿cuántos litros? Como 4 litros al día. O si no, yo me comí unos pedazos de pastel, pero era pastel light. ¿Y por qué era light? Porque estaba endulzado con stevia. ¿Y cuánto te comiste? La mitad del pastel. Listo, ya estáis desarrollando. Exactamente, no sirve absolutamente de nada. Absolutamente de nada. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la última diapositiva del día de hoy. Dice, estudio vía telefónica o intervenciones telefónicas para el control de la diabetes. ¿De qué trata este estudio? Hablaban de cómo hacer seguimiento a los pacientes que tenían riesgo de diabetes o que tenían riesgo de empeorar su condición basal de salud porque tienen diabetes. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes tienen algún conocido, familiar que tenga diabetes, pero en general es gente que es súper porfiada, o no se mide la glicemia a tiempo, o dice, total, igual me voy a morir y se come sus buenos berlines o sus buenos postres, o le dicen que no puede tomar alcohol y lo toma igual, etcétera. Todos conocemos a alguien que tiene esas características, que es muy porfiado, no se toma los remedios y es desordenado y no hace ejercicio y más encima ve tele. Lo que no es malo, que claro, que se come un berlini y no le hace nadie. Entonces, asociado a esto, estas personas hicieron un seguimiento de estos pacientes por vía telefónica para preguntarle
a qué hora se tomaban los medicamentos, y les preguntaban, mídase la glicemia, ¿cómo tienen los niveles de glicemia? Y de esa manera podían ellos ir verificando que ellos efectivamente se estuviesen tomando los medicamentos. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia de este estudio. Este estudio se realizó, me parece, que en Estados Unidos. Entonces ahí tenían una gran población que era o latinos, o eran de raza negra, o eran de raza blanca. Entonces tenían un buen control de todos los pacientes, independientemente de las condiciones de raza. Porque ustedes tienen que saber que las personas de raza negra o afroamericanos, ellos tienen algunas características metabólicas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, sufren de presión más alta y tienen un peor manejo de la glicemia. ¿Ya? Como dato, en nuestra población, las personas que son de etnia mapuche también tienen un peor manejo de la glicemia. ¿Ya? Tiene que ver con las características eh, que ellos desarrollaron viviendo unos cuantos miles de años en la zona que ellos estaban habitando, que es el sur de Chile. ¿Ya? Entonces, cuando llegaron todos estos alimentos refinados, interfirieron con ese metabolismo, con esa dieta, y generaron este tipo de resistencia. Entonces, volviendo acá, se llegó a la conclusión de que la intervención telefónica puede ser efectiva para poder aumentar el control de la diabetes, específicamente teniendo un registro de todas las personas que están en tratamiento. ¿Cuál es la lección de esto? No tenemos que esperar a que a una persona, sobre todo ustedes que en el futuro van a ser enfermeros y enfermeras, no tienen que esperar a que salgan este tipo de estudios, sino que si conocen a algún paciente que es familiar suyo o que es amigo, simplemente es cosa de llamarlo por teléfono y poder preguntarle cuál es el nivel de glicemia que tiene. Y el solo hecho del paciente saber que alguien lo va a controlar y lo va a llamar, va a ajustar mucho mejor al paciente a seguir la dieta. Y también a seguir las recomendaciones farmacológicas y también a seguir mucho mejor, tener un mejor seguimiento de este tipo de pacientes. En el caso, obviamente, de que estos pacientes o estos familiares no sean cercanos, porque todos sabemos que si le dicen eso a su papá o a su mamá, mucho caso no les va a hacer. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Una última cosa. Eh, Ese mecanismo que nosotros tenemos de regulación de la glicemia es un mecanismo que es súper prehistórico. Cuando nosotros vivíamos en las cavernas, yo viví en las cavernas, tengo como 40.000 años, nosotros éramos nómades, es decir, viajábamos de un punto a un punto B buscando alimentos. Entonces, en todo este recorrido que nosotros hacíamos al punto A al punto B, nosotros íbamos recolectando algunas frutas, algunos alimentos. Pero eso nos iban a mantener, digamos, en lo que es basal de insulina, o de glucosa, mejor dicho. Esto es glucosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que de vez en cuando nos encontrábamos con algún animal más cototo, más grande, con más carne, y, suponte tú, nos encontrábamos con, ¿cómo se llama este animal de la era del hielo? Ahí está. Nos encontrábamos con un mamut. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto?
teníamos que aprovechar al máximo a este animal, porque no sabíamos en qué otro momento nos íbamos a encontrar con otro de estos animales, por un lado, y por otro lado, es que no habían refrigeradores para poder almacenar la carne sin que se pudriera. Y además, el olor a sangre iba a atraer a otros depredadores que también iban a tratar de darse un festín con este animal. Entonces, nuestro organismo se desarrolló pensando específicamente en que apenas nosotros ingiriéramos comida, teníamos que almacenar. La insulina al tiro aumenta y vamos almacenando en forma de grasa o en forma de glicógeno o glucógeno, etcétera. Entonces, por eso este mecanismo en el día de hoy es tan perjudicial, porque nosotros, lamentablemente en estos momentos, tenemos el supermercado al lado de la casa, quizás. Ustedes todavía, la mayoría deben tener comida en la casa, no tienen que salir a cazarla para poder alimentarse. Entonces, si ustedes exceden su requerimiento diario, inmediatamente, gracias a ese mecanismo que todavía sensa que nosotros somos nómades, almacene la comida en forma de grasa, ¿cierto? Entonces, recomendación, más que andar cambiando dieta, coma lo mismo, pero haga ejercicio, darse una vuelta, etcétera. ¿Ya? Con eso finaliza la clase del día de hoy. Algunas cosas para el lunes. Eh, la prueba del día lunes, el control va a ser de endocrino en general. Puede tocarle eh, puede tocarle cualquiera de las dos clases. Sí, todo endocrino. Y empezamos también con la última unidad, que es de sistema inmune. Y ya les subí una guía, no sé si ustedes ya la vieron, que está en el aula, está lista y presta para poder ser ocupada. Pero va a ser algo muy general. Subí la revisión de los controles. La revisión de los controles la hicimos verbal, no sé para qué quiere. Le hicimos verbal esa revisión de controles. ¿Qué más se me queda en el tintero? ¿Es un conejo o un hámster eso? ¿O un cuyi? Ah, un hámster. Deidara. Eliminé las dos preguntas, Lindsay. Eliminé. Ah, Deidara es el amigo que lo acompañaba, el que explotaba cosas. Eliminé las dos preguntas. Una porque todavía no estaba pasada la materia y la otra porque ustedes habían comprendido otra cosa. Así que se eliminaron ambas. No se preocupen en ese sentido. ¿Cuántos valen los controles en general y la solemne? Está publicado desde principios del semestre en el syllabus, Natalia. No le voy a dar yo la respuesta porque no me acuerdo. No les voy a mentir. No me acuerdo, así que lo revisan ustedes y vayan calculando sus notitas. Y eso, ¿alguien tiene más algo que aportar? ¿Que decir? Sasori de la Arena Roja. Yo siempre subo el mismo día los videos por si acaso, no sé si se han dado cuenta, apenas termina la clase, los converto. Uy, voy a dejar de grabar, todo esto se está grabando y va a ser más pesado